Sí, es del tercer año. A mí no me tomó la contraseña. ¿No te tomó la contraseña? Sí, y están todas habilitadas las unidades. A ver, ya me voy a fijar, a ver, denme 2 minutitos. A ver, fíjense, a ver, ahí volví a crear el método. La misma contraseña, año 2025. Ahí está, profe. Yo ya puedo entrar. ¿Ahí está? Ahí está, bueno, perfecto. Bueno, esa es la contraseña, año 2025. Ahí están habilitadas todas las unidades que les había comentado la semana pasada. Así que ya pueden empezar a descargar cualquier cosa. Están en formato PDF. Bueno, chicos, vamos a seguir con la unidad número 1. Ahora les voy a compartir pantalla. 2 segunditos. Bueno. Bien, ¿se puede ver el archivo? ¿Lo pueden ver en pantalla? ¿Sí, no? Sí. Bien. Bueno, nosotros habíamos quedado... lo último que vimos en la clase pasada fue hasta acá. Empezamos a organizar los datos, no un conjunto de datos, una muestra, y nuestro primer paso, una vez que tenemos los datos crudos ya levantados en planilla, ¿no? ya sea producto de una medición, ¿no es cierto?, etcétera, es empezar a asumir información, y para eso utilizamos tablas de frecuencia. Vimos tabla de frecuencia para variables de tipo categórica, después tabla de frecuencia para variables de tipo numérica, y dentro de las numéricas vimos cuando tenemos poquitos datos, cuando ya tenemos gran cantidad de datos, pero son de tipo discreto, y cuando tenemos gran cantidad de datos, son de tipo continuo, ¿sí? Y llegamos, en este último caso, para datos de tipo continuo, numérico continuo, a esta tabla de frecuencia, ¿sí? En donde
se organizaban, se ordenaban por intervalos. Ahí nombramos un par de métodos de guía para establecer la cantidad de intervalos y poder calcular la amplitud de los intervalos y calcular las diferentes tipos de frecuencias. Después avanzamos un poquito sobre los tipos de gráfico, ¿sí? En donde este gráfico es digamos, el gráfico uno de los gráficos más importantes, que se denomina histograma de frecuencia. El histograma de frecuencia, en este caso, la particularidad que tiene es que los bastones que hacen referencia a cada uno de los intervalos, ¿sí? Están todos juntitos, y que esa es la característica de una variable continua, ¿no? Que no existen puntos discretos dentro de la variable, ¿sí? Ya aclaramos que la variable de tipo continuo, el dominio es el campo de los números reales, ¿sí? Entonces fíjense que en este punto, ¿sí? Comienza el valor del límite inferior del primer intervalo y termina acá, ¿sí? Que coincide con el límite inferior del intervalo siguiente. Entonces, ¿sí? Es un continuo. Lo que le quería mostrar un poquito es lo siguiente. Yo voy a copiar esta tabla y vamos a ver cómo la trabajamos en Excel antes de seguir con lo otro, ¿no? Me dan 2 segunditos. En Excel, no sé si manejan ustedes planilla de cálculo, si manejan Excel. Sí, me imagino que lo conocen, porque bueno, forma parte del paquete de Office, pero ¿lo trabajaron alguna vez? Bueno, Excel de por sí es un programa muy potente para muchos tipos de aplicaciones, pero puntualmente tiene un montón de variables, tiene un montón de variables estadísticas. Por lo que lo hace muy potente para hacer análisis de datos. Se puede hacer prácticamente todo, ¿sí? Desde estadística descriptiva hasta estadística diferencial. Y acá, ahora voy a... Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Por lo general siempre es recomendable los datos trabajar en forma de columnas. O por lo menos yo siempre trabajo en forma de columnas. Ya que es una forma más para que no surjan errores, ¿sí? Porque por ahí pueden no tomar la totalidad de los datos. El ingreso de datos es relativamente sencillo, es más, nosotros podemos crear hasta formularios para ingreso de datos que también nos permitan, ¿no? Y trabajarlo como si fuese una base de datos. O sea, es bastante interesante. Entonces ahora nosotros estos 80 datos, que son los datos del ejercicio, nosotros los vamos a trabajar de esta forma. Listo. Ya están, fíjense, ya están, no tienen encabezado, ¿sí? Ya están ordenados, no están ordenados, o sea, están ordenados de forma aleatoria, tal cual, ahí tenemos, ¿sí? Los 80 datos. Están ordenados de forma aleatoria, tal cual uno lo fue levantando de la planilla, ¿sí? Hay dos formas de trabajar esto, o de agrupar las funciones matemáticas correspondientes a
a las diferentes funciones estadísticas que tiene el Excel. Si yo voy acá a funciones, las puedo resumir acá, estadísticas, y acá aparecen todas. Coeficiente de correlación, coeficiente de asimetría, tenemos otro coeficiente de asimetría. Este de acá devuelve el sesgo de una distribución en una característica del grado de asimetría, y este otro alrededor de su media. Bueno, este es dos coeficientes diferentes, que ya vamos a ver cuáles son los coeficientes de asimetría. Bueno, después tenemos la función contar en blanco, contar sí, esto ya le vamos agregando diferentes atributos. Desviaciones, curvas, bueno, acá están todas las variables. Y si no, hay otra forma que para mí es la más interesante. Después, si quiero ya funciones más específicas, voy y la busco a donde les indiqué, pero si yo voy a archivo, voy a opciones, me aparece esta ventana, ¿sí? Me aparece esta ventana. Voy acá a la opción complementos, selecciono esta opción, y acá abajo, fíjense, administrar complementos de Excel. Voy y selecciono esta, ¿no? Complemento de Excel, y pongo ir. Y acá aparecen varias herramientas, ¿sí? Fíjense, herramientas para análisis VBA, herramientas para el euro, Solver. Estos son, bueno, diferentes tipos de herramientas. Este Solver es para programación lineal. Y el que más me interesa, o pueden tildar todos, ¿sí? Eligen, en este caso, para estadística, herramientas para análisis, y podemos poner también para este análisis, esto para hacer análisis inferencia. Y si no, le dan a todos, ¿sí? Y se instalan todos, o los agrega, le dan a aceptar. Estas herramientas le van a aparecer acá en datos. Acá están, ¿sí? En esta solapa donde figura análisis, o sea, se va a crear esta nueva solapa. Y acá en análisis, si ustedes tiran análisis, les aparece todos los tipos de análisis que hay. Esto ya está, acá hay análisis descriptivos y análisis inferencia. Nosotros podemos, bueno, todo este tipo de pruebas la vamos a usar más adelante. Nosotros vamos acá, nos vamos a parar en histograma. En histograma. Le doy a aceptar y aparece esta ventanita. Esta ventanita. Esta ventanita lo que me permite a mí es setear los datos, es decir, elegir la matriz de entrada. Entonces, selecciono mi rango de datos, ¿sí? Es lo primero que pongo a hacer. Disculpe, profe, Sí. No lo quiero interrumpir. Hay alumnos que estuvieron desde las 18 esperando a que los acepten y no pudieron entrar. ¿Será que los puede aceptar? Ah, bueno, ahora me fijo. Gracias. Gracias por avisar. Bien, entonces, lo primero que hago es seleccionar, ¿sí? El rango de datos, ¿sí? Desde dónde hasta dónde, la matriz. Por eso es que es importante acá organizar los datos en columnas, porque si nosotros lo tenemos en varias columnas, no lo va a tomar, o sea, va a surgir un error. Entonces, por eso es importante organizar bien los datos. En este caso, en columnas. Y de acá le voy a empezar a
¿qué le voy a pedir? Le voy a pedir, este es un tipo de dato, a mí me parece que hay alguien más que quiere ingresar. Le voy a pedir Pareto, ¿sí? Le voy a pedir Pareto, le voy a pedir porcentaje acumulado y le voy a pedir crear gráfico. Este Pareto es otro tipo de gráfico que es muy interesante. Si tenemos tiempo, después lo vamos a ver. Y acá le especifico a dónde quiero que lo sitúe a la tabla de frecuencias y al histograma y a lo que le estoy pidiendo. El rango de salida, para hacer rango de salida le tengo que especificar en una hoja nueva, ¿sí? Se va a crear otra hoja acá a la par, o en un libro nuevo. Si le pongo en un libro nuevo, se va a crear otro archivo nuevo. Yo le voy a poner en una hoja nueva, le voy a poner ahí. Y de ahí le damos a aceptar. Y ahí tiró, fíjense, el histograma, que este vendría a ser Pareto. Fíjense que acá están, las frecuencias están ordenadas de mayor a menor. Y después le voy a explicar esto. Yo se lo puse acá como para que visualicen, pero esto después lo vamos a analizar al diagrama de Pareto. Es un diagrama totalmente diferente a lo de histograma. Este es otro tipo de método que me permite hacer otro tipo de análisis de los datos. Y fíjense, acá tengo las clases. Fíjense, acá tengo las clases, o me tiró las clases. En las clases, ¿qué es lo que me está tirando? A diferencia de cómo yo organicé los datos acá. Si ustedes ven la tablita, yo acá lo organicé. En una columna puse todos los límites inferiores y en otra columna puse todos los límites superiores. Acá, Excel directamente me tira los límites, los límites inferiores, que a la vez van a ser límites superiores de los intervalos siguientes. Entonces, en el primer intervalo yo arranco con el límite inferior 76,77. Y el límite superior va a ser 97,86. Como figura acá. ¿Sí? Bueno, acá Excel calculó tomó otra amplitud. Otra amplitud. Pero fíjense en cómo va siguiendo el criterio. ¿Sí? Después, el límite inferior del intervalo siguiente es igual al límite superior del intervalo anterior. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que acá tengo, ¿sí?, todos los intervalos. Todos los intervalos. Y la tabla de frecuencia. Entonces, tengo en el primer intervalo tengo como frecuencia absoluta 1, 2, 5, 9, 23, 21, 11, 4, 4. Bien. Después me tira la frecuencia acumulada en términos relativos. ¿Sí? 1,25, 3,75, 10, 25, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto es para Pareto. Acá tengo la clase. Para Pareto, perdón. Esto lo vamos a poner aparte, porque esto es lo que utiliza para hacer este gráfico. Y si yo quiero construir el resto de las frecuencias, bueno, directamente se los anexo acá. ¿Sí? Si quiero frecuencia relativa, y bueno, ahí ya se lo agrego yo, le voy a poner frecuencia relativa, ¿sí? Entonces yo sé que la frecuencia relativa a qué era igual. Acá le vamos a poner un total, y acá vamos a sumar. Vamos a hacer una sumatoria. Tenemos los 80 datos. Y bueno, entonces acá mi frecuencia relativa va a ser el cociente entre la absoluta sobre el total de datos. ¿Sí? Acá a esta celda
la fijamos con F4, y ahí tengo, y copiamos hacia abajo la fórmula, ¿sí? Entonces fíjense que me va a tirar para cada uno de los intervalos, me va a tirar su frecuencia relativa correspondiente. Y acá también debería ser la unidad como total. Bien, entonces tengo frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Frecuencia relativa acumulada en porcentaje, y acá le vamos a pedir la frecuencia absoluta, absoluta acumulada. ¿Sí? La frecuencia absoluta acumulada. Y la absoluta acumulada era resultado de ir acumulando, ¿sí?, de manera progresiva la absoluta. ¿Sí? Un minutito que quieren a ver si. Y ahí completaríamos la tablita de frecuencia. Entonces fíjense en que en este sentido Excel nos tira, o nos da, mejor dicho, nos da la posibilidad de armar una tabla de frecuencia. De armar una tablita de frecuencia. Después yo la tendré que completar con las otras frecuencias, pero nos tira lo que sería el histograma. O sea, después lo tendré que graficar al histograma, ¿sí? Tendré que hacer un gráfico parecido a este, y utilizo como variables de entrada las clases por un lado, y las clases, lo que vendría a ser abscisa, y en ordenadas trabajaría con las absolutas o las relativas, cualquiera de las dos, pero tienen que ser, no pueden ser las acumuladas, no pueden ser las acumuladas para trabajar un histograma de frecuencia, tiene que ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. ¿Para qué? Para poder obtener este tipo de gráfico, que es justamente el histograma, lo que yo quiero observar. ¿Cómo es el comportamiento de los datos en cada uno de los intervalos? Lo que me da, en definitiva, el histograma es cuántos datos caen en cada uno de los intervalos. Entonces eso me permite ver la distribución de esos datos, de esas frecuencias. Y de ahí yo voy a poder observar gráficamente cómo se distribuyen, si hay cierta homogeneidad, si hay un sesgo marcado, ¿sí? Eso me va a dar una idea de forma, que es otra de las medidas que también se estudia en la parte descriptiva. Lo esperable es poder obtener, un gráfico o un histograma de esta forma, ¿sí? En donde tenemos en los primeros intervalos pocos datos, va aumentando, tenemos el pico de datos, digamos, en las clases o intervalos medios, ¿sí?, de mi tabla de frecuencia, y después desciende, ¿sí?, también de la misma forma, ¿sí?, desciende de mayor a menor, ¿sí? Entonces es como que si yo tuviera una curva, si yo esto lo transformo en una curva, es como si tuviese una especie de campana, ¿sí? Entonces viene una curva creciente, hace un pico acá y después desciende también de manera suave hacia derecha. Bien, esto
esta partecita sería la tabla de frecuencias, que es a donde nosotros veníamos trabajando. Después yo acá le marqué que también me tire el diagrama, esto vendría a ser Pareto, que tiene un análisis interesante, es Pareto, que esto, bueno, también tiene muchas aplicaciones. ¿En qué consiste Pareto? Por lo general, Pareto tiene muchas, bueno, o por mi profesión, se utiliza como para darle ciertas prioridades a determinados ítems que uno está analizando. Si yo acá cambio esto, y en vez de que sean mis clases, que con las que estoy trabajando, yo acá estaría analizando, supongamos, qué sé yo, existencias en un depósito, supongamos, ¿no? Yo de pronto estoy encargado de un depósito de alguna organización, y tengo determinados elementos, ¿sí? Tengo elementos A, elementos C, elementos P, R, C, U, T, B, W. Estos elementos o materiales son las existencias en un depósito. Entonces, una de las formas para valorizar un depósito y saber qué es lo que tenemos y darle ciertas prioridades, bueno, es una de las formas de organizarlo. Las frecuencias a mí me están diciendo, o las frecuencias absolutas me están diciendo que yo del elemento A en ese depósito tengo 23 unidades, del elemento C tengo 21, del G tengo 11, y así sucesivamente. Estas son todas mis existencias. Entonces, lo primero que tengo que hacer para construir Pareto es organizar esos ítems que yo tengo de mayor a menor en función de sus frecuencias. Entonces, fíjense que acá ya está organizado. Acá ya está organizado. Y después voy a establecer un porcentaje acumulado, o una frecuencia relativa acumulada, de lo que me representa cada uno de estos ítems en función al total. Puedo hacer una frecuencia relativa y acumular el valor, o directamente calculo el total, o el acumulado. Acá directamente dice el acumulado. Y fíjese que se van acumulando el valor, que esto va a ser la que me va a dar la curva creciente cuando yo grafique. Y las barritas corresponderían a las frecuencias absolutas para cada uno de los ítems. Entonces fíjense en que acá las barras me da las existencias para cada uno de los elementos ya ordenado, entonces viene de mayor a menor, y acá esta otra curva me está dando el acumulado, ¿sí? Que me marque el comportamiento de mi stock, ¿sí? Para cada uno de los elementos que lo componen. Entonces fíjense en que acá yo llego al final de mi último elemento, ¿con quién? Con el 100% de mis existencias, con el 100% de los análisis, de los elementos que yo tengo. Que lo mido sobre este eje que está hacia la derecha, y sobre este eje que está a la izquierda voy a medir, ¿sí? las frecuencias absolutas o las existencias. ¿Y qué es lo que se saca? Bueno, acá me dice las referencias. ¿Qué es lo que se saca en comparación? Si ustedes se fijan, aproximadamente en este caso, ¿sí? O acá, hay una relación empírica que se llama relación 80-20, es decir, el 80% en este caso
de las existencias o la valorización que hay en un depósito, ¿sí? Corresponderían aproximadamente al 20% de los ítems. Entonces, ¿qué significaría eso? Que yo, dándole cierta prioridad a estos 3 elementos que vendrían a ser, si es por cantidad, serían estos 3, o supongamos que sean no por cantidad, sino que sean por unidad monetaria, por el valor monetario que tiene, yo resolviendo el 20% de mis existencias, soluciono el 80% de los problemas. Esa es la relación. Y esto es aplicable a un montón de áreas, ya sea de la economía, ya sea de la ingeniería, ya sea de la logística, a un montón de situaciones. Pues bueno, porque hay una relación empírica. No es que sea el 80-20 de manera precisa y tajante, no, puede haber 70-30, pero digamos que ustedes de esta forma lo pueden visualizar, y hasta acá, hasta el tercer ítem, yo tengo aproximadamente el 70% de mis existencias. Y el 70% de mis existencias están concentradas en estos 3 ítems. Eso es lo que me permite visualizar. Estos 3 ítems, ¿sí? Acá está, ¿sí? Me totalizan el 70% de las existencias. Entonces, bueno, es una herramienta interesante para hacer análisis. Por ejemplo, dentro del campo de la criminología también se podría analizar, si es que tienen un mapa de calor en función a los delitos, se podría aplicar Pareto, ¿sí? Para agrupar cuáles son las 3 o 4 áreas, supongamos, donde hay mayor cantidad de delitos, y se supone que resolviendo esas 4 o 5 áreas, de un total X, supongamos, de 20 áreas analizadas, se resolvería aproximadamente el 70-80% de los delitos, siempre y cuando hagan este análisis y hagan esta tabla de frecuencias, ¿no? Es una forma de ir ordenando por prioridades. ¿Se entendió un poco cómo es el análisis y cómo se aplica en este caso este tipo de diagrama? Chicos, ¿se entendió? Bien, perfecto. Bueno, sigamos acá con histograma, ya vimos. El polígono de frecuencia ya se los comenté. El polígono resulta de unir los puntos medios que nosotros le llamamos marca de clase, ¿sí? De cada uno de los íntegros obtenía el polígono de frecuencia. Y si yo graficaba alguna de las frecuencias acumuladas, ya sea la relativa o la absoluta, obtenía, ¿sí? el polígono, una ojiva, ¿sí? Que era una gráfica creciente, ¿sí? Y que me muestra también el comportamiento a medida que se va acumulando la frecuencia. Bien, acá yo le mostré, en este caso, yo le mostré cómo trabajar con Excel. Ahora les voy a mostrar lo mismo, pero vamos a ver acá este otro programita. Acá no es un programita, digamos, es un software ya específico de estadística. Es muy interesante. Esto ustedes lo pueden descargar. Infostat se llama. Lo pueden descargar. Hay una versión gratuita para estudiantes que les permite hacer prácticamente todo, o utilizar todas las aplicaciones, y se tienen que matricular. Descargan el ejecutable de la página oficial, entren como Infostat, ¿sí? Como está acá, Infostat, y de ahí le va a preguntar si quieren descargar una versión libre, que la versión libre no les va a permitir ni importar ni exportar datos y los gráficos, o otra versión
para estudiantes y que después las tienen que activar, y es gratuita. Fíjense si la pueden descargar. Y, por ejemplo, con la que yo estoy trabajando es esa versión para estudiantes. Y pueden hacer todo, salvo le permite trabajar, no sé, qué sé yo, hasta con 100.000 datos, pero ya es una bestialidad. Entonces, para los fines prácticos de la cátedra es más que suficiente, porque trabajamos con 100, 200, 500 o 1000 datos como mucho, ¿no? Así que es más que suficiente. Vamos a analizar también este mismo ejercicio, ¿sí?, con el InfoStat. Yo voy a copiar, lo pueden copiar o directamente pueden abrir la tabla Excel directamente de acá. Yo lo voy a copiar, ¿sí? Voy a poner nueva tabla, ¿sí? Y directamente voy a copiar, ¿sí? Esta tabla, esta columna la voy a eliminar, me quedo con a esta la voy a renombrar, y creo que eran resistencia, me parece que era la variable de estudio, resistencia a rotura, ¿sí? Bien. Ahí está, renombro la etiqueta, ¿sí?, que esa va a ser mi variable de estudio, y acá tengo, fíjense, tengo todos los datos, ¿sí? Tengo todos los datos, ahí tengo los 80 datos. Lo que sí tengo que observar es definir el tipo de dato. Eso lo voy a observar acá, en la solapa que dice datos, tipo de dato, fíjense, me dice entero, real, categórico, fecha. Entero no es, ¿sí?, porque no son discretos, son datos continuos, por lo tanto, el dominio es el campo de los números reales, por lo tanto ya me queda definido ahí, lo defino como reales. Entonces ya tengo mi conjunto de datos en esta tabla. La otra forma que también lo puedo hacer es abrir un archivo, en este caso Excel, si es que lo tengo ya guardado, en este caso no lo guardé, pero también lo puedo abrir, me permite abrirlo como Excel, no como Excel acá, sino me permite abrir un archivo Excel y utilizar los datos. Y la visualización es lo mismo que esta ventana. Bueno, acá tengo varias opciones: cambiar tipo de letra, trabajar con más o menos decimales, justificar el texto, aumentar o sacar columnas o filas, ¿sí? Bueno, esto es como para ir trabajando, o editando, digamos, el texto. Ahora, para hacer el análisis con el que veníamos trabajando, es decir, poder trabajar con una tabla de frecuencia, yo voy a ir a la opción de estadísticas. O estadísticas, tabla de frecuencia. Fíjense en todas las opciones que yo tengo, ¿no? Esta la vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el curso. No todas, sino algunas. Voy directamente a la opción tabla de frecuencia. Bueno, acá me visualiza todas las variables de estudio que yo tengo acá, porque yo puedo tener una tabla donde tengan muchas variables, puede ser multivariable. Pero en este caso tengo una sola variable. La voy a seleccionar, ¿sí? Y le doy a aceptar. Y me aparece esta ventana. Entonces, fíjense en qué es lo que me tira o qué es lo que me arroja. Me dice el límite inferior, el límite superior, la marca de clase. ¿Qué más quiero agregar a mi tabla de frecuencia? Bueno, la frecuencia absoluta, la relativa, la acumulada absoluta y la acumulada relativa. Y después me dice número de clases, calcular, ¿no? Dice, directamente acá me lo tira por defecto, un número que lo calcula en función a alguno de los métodos con los que fuimos trabajando. Directamente me tira 6 clases por defecto, pero yo lo puedo personalizar, yo le puedo poner, ¿sí?, 7 o 5, ¿sí?, o 4,
¿sí? Y fíjense en cómo va cambiando el intervalo. El valor máximo y el mínimo no los toca porque son los datos observados, más grandes y más chicos. O sea, acá esto no lo va a tocar. Pero sí el intervalo, porque el intervalo va cambiando en función a la amplitud de las clases va a ir cambiando en función a la cantidad de intervalos que yo vaya considerando. Si quiero trabajar con 7 intervalos, fíjense cómo cambia. Si quiero trabajar con 8, fíjense cómo cambia. Yo voy a trabajar con 7, a ver cómo los organicé acá yo, el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, a mí el programa, si yo lo pongo que me tire por defecto, me los tira en 6 gráficos. Bueno, pero yo lo puedo hacer como para que coincida con lo que venimos trabajando, lo voy a hacer que me lo tire en 7. Bien, y ya estaría, ¿sí? Le doy a aceptar. Y ahí me tira, fíjense, mi tabla de frecuencia. Tengo los 7 intervalos, tengo el límite inferior, el límite superior. Para cada uno de los intervalos tengo la marca de clase, que ya dijimos que la marca de clase es el punto medio, para el punto medio de cada uno de los intervalos, que esta marca de clase pasaría a ser el X sub I, es decir, para cada una de estas frecuencias, ¿sí? El X sub I vendría a ser la marca de clase. Después tengo la frecuencia absoluta, la relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Fíjense que acá la relativa acumulada está expresada también en términos de proporción, no de porcentaje. Si yo la multiplico por 100, ya la expreso en porcentaje. Bien, entonces el programa me lo visualiza de esta manera. Ahora, si yo a esto le quiero agregar un histograma o un polígono o lo que fuese, ya me voy a gráficos. Me voy a gráficos y acá sí tengo varios gráficos, algunos vamos a ver, los otros no, y pongo directamente histograma. ¿Sí? Selecciono cuál es mi variable de estudio y le doy a aceptar. Y fíjense, ahí me tiró el histograma de frecuencia, pero me lo tiró en función a ¿qué? En función a 6 intervalos, no a 7. Pero bueno, esto yo lo cambio directamente trabajando ahí con 7. Y fíjense cómo me marca, esto lo vamos a agrandar. Ahí está. Esto lo vamos a agrandar ahí. ¿Sí? Fíjense cómo me marca, ¿sí? el histograma. Bueno, y acá puedo ir también editando el gráfico. Acá le pongo el título, acá también le pongo, ¿sí? Puedo ir editando acá. Bueno, acá lo hice en función de frecuencias relativas, pero puedo ir cambiando también en función a las frecuencias absolutas. ¿Sí? Acá tengo la serie. Si yo quiero cambiar en vez de frecuencias relativas, frecuencias absolutas, ¿sí? Lo cambio, ¿sí? Ahí trabajo en función de frecuencias absolutas. En vez de visualizar las marcas de clase, visualizo los límites inferior y superior. Si quiero, puedo sacarle los bordes, o si quiero, puedo sacarle el cuerpo de la tabla. Y si no, también puedo incorporar el polígono. Fíjense que el polígono, como les dije, va uniendo los puntos medios, ¿sí? del intervalo, es decir, va uniendo las marcas de clase. Y ahí, si quiero únicamente el polígono, bueno, saco los bordes y saco el cuerpo y dejo el polígono. Bien, la otra, ahí dejo las marcas de clase. Lo otro que podría hacer también es trabajar con las frecuencias absolutas de manera tal de obtener ¿qué?
una ojiva. Acá tengo mi ojiva, ¿sí? Entonces yo acá directamente borro el cuerpo y los bordes y ahí obtengo la ojiva, ¿sí? Lo que veníamos, el otro gráfico con el que trabajamos. Puedo hacer en función a las frecuencias absolutas, acá, o a las frecuencias relativas, ¿sí? Acá. ¿Sí? Y después también puedo ir cambiando, ¿sí? Las clases y ver cómo es el comportamiento trabajando con más o menos intervalos. Eso también me da la posibilidad. Entonces, voy observando en el gráfico qué pasa cuando trabajo con 6, qué pasa cuando trabajo con 5, qué pasa cuando trabajo con 7, con 8. ¿Sí? E ir haciendo diferentes tipos de análisis. ¿Sí? Bueno, esto sería Infostat. Entonces vimos Excel por un lado, ¿sí? Que se le sumó Pareto acá porque me pareció interesante. Esto no está dentro del, esto no está dentro de la unidad, pero me pareció interesante, justo lo vi, me pareció interesante comentarles y que tiene mucha aplicación. Y después vimos lo mismo con Infostat. Infostat, ver cómo armamos la tabla de frecuencias, cómo exportamos los datos, y cómo armamos la tableta de frecuencia y los diferentes gráficos, histogramas u ojivas. Bien. Entonces, esto ya estaría, este temita ya estaría visto. Acá hay un ejercicio, 1.9, que está interesante. Fíjense en que hay dos distribuciones de datos. Hay una que se llama lote 1 y el otro que se llama lote 2. Y lo que vamos, lo que el espíritu del ejercicio es poder comparar ambas distribuciones de datos. Es decir, trabajar con las medidas descriptivas por separado de del lote 1, del lote 2 y después, fíjense que esto lo hice con Infostat. Y después trabajar los histogramas, analizarlos, ¿sí? Y después colocar en un mismo gráfico los polígonos de frecuencia, solaparlos para ver cómo es el comportamiento. Bueno, acá está todo explicado, acá están un poco las conclusiones también, así que eso se lo dejo para ustedes para que lo analicen y lo vayan observando. Bien, son las 7, chicos. Hacemos un corte de 10 minutitos y entramos a medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces nos vemos a las 7:10, ¿les parece? Profe, ¿cortamos la llamada? No, O... déjenlo así. Déjenlo así. No salgan del, ¿cómo se llama? Del link. Quédense y en 17, 19:10 nos encontramos de vuelta, ¿sí?
Y no sé.
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Están ahí? Bueno, Sí, profe. Sí, profe. perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo que sería la determinación de las diferentes medidas descriptivas. ¿Mm? Hasta acá, fíjense en que hubo una correlación entre lo que vinimos trabajando, es decir, trabajamos sobre la población, dando el concepto de población, de muestra, ¿sí? Las características de lo que íbamos a observar de esa población en términos de si es una variable, si es una variable numérica, una categórica, si es una numérica, si es discreta, continua, cómo es la escala, hablamos sobre la precisión del dato, cómo levantar los datos, etcétera, etcétera. Después pasamos ya a una etapa de resumir la información, ¿no? Es decir, ya tenemos los datos levantados, los elementos fueron medidos, levantamos el dato en una planilla, entonces ahora, mediante una tabla de frecuencias, resumíamos esa información. ¿No? Incorporábamos gráficos para el análisis, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora pasamos ya a construir medidas, ¿sí? Que me van a describir ese conjunto de datos, que por un lado voy a tener la tabla de frecuencia como herramienta de resumen, y ahora vamos a incorporarle a esa tabla de frecuencia las diferentes medidas descriptivas, que son 4. Medida de tendencia central, medida de variabilidad, medidas de posición y medidas de forma. Vamos con la primera, que son medidas de tendencia central. Medida de tendencia central. Bueno, como su nombre lo indica, las medidas de tendencia central, ¿sí? Es un valor representativo de ese conjunto de datos, es un único valor, que me va a decir en términos medios, ¿sí? En términos medios o en términos medianos, ¿sí? ¿Cuál es ese valor, ¿sí? Dentro de ese conjunto de datos que lo va a representar, ¿sí? Que lo va a representar. Como medida de tendencia central, trabajamos con 3. Una es la media aritmética, la otra es la mediana, la vamos a ver a continuación, y la otra, la tercera, es la moda. Entonces tenemos media aritmética o promedio, cualquiera de las dos. ¿Sí? Se reconoce por cualquiera de estas dos definiciones, como media aritmética o como promedio. En este caso, la media aritmética, por sus características y sus propiedades matemáticas, termina siendo la más importante de todas las medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque después me permite, porque la forma en la que se construye o se determina, adquiere propiedades que me permiten aplicarla en análisis y herramientas de análisis, ya sea probabilística e inferencial, ¿sí? Para analizar poblaciones. Entonces la media aritmética termina siendo una de las más importantes. No significa que las otras que le nombré, mediana y moda, no lo sean. También se utilizan en determinadas circunstancias. Pero nosotros le vamos a dar mucha importancia a la media aritmética o promedio. Conceptualmente, la media aritmética se define como la suma de todos los elementos, ¿sí? Que componen mi conjunto de datos, ya sea una muestra, ¿sí? Dividido sobre el total de datos. Es decir, si yo tengo 10 datos, entonces yo voy a sumar el valor de cada uno de esos 10 datos, es decir, voy a tener una suma de 10 términos, sobre
el total de datos, que es 10. Yo lo voy a expresar de esta forma. Acá van a ver dos ecuaciones. Esta o esta. Esta primera hace referencia a cuando yo calculo la media, pero de la población. Entonces, cuando la media aritmética o las medidas de tendencia central o las medidas descriptivas hacen referencia a los valores poblacionales, se utilizan letras griegas para identificarlas. Y la letra N mayúscula hace referencia al total poblacional. Cuando yo estoy trabajando con muestras, la media aritmética o promedio se representa de esta forma, X raya, y el total de datos con N minúscula. Fíjense en que en el caso del promedio no cambia, ¿sí? Conceptualmente el mismo, hace referencia siempre al total de datos, ya sea poblacional o muestral. Lo que sí va a cambiar es el numerador. Si yo tengo un conjunto de datos que yo los resumí en una tabla de frecuencia y tiene frecuencia absoluta, el numerador va a ser la sumatoria de la frecuencia absoluta por el valor que toma la variable. Y si no tengo frecuencia, si la frecuencia absoluta es 1, directamente queda de esta forma, sumatoria de las X y Y. Cualquiera de las dos que aplique, llego a lo mismo. Lo que sí, esta va a ser más fácil, porque si yo estoy trabajando con frecuencias, para el cálculo, para resumir el cálculo, aplico esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo que el valor de la variable, supongamos que tome el valor de 2, tiene una frecuencia absoluta de 5, yo hago 5 por 2, 10, y es mucho más fácil que sumar 5 veces 2, en este caso, ¿sí? Bien. Yo les dije recién, que la media aritmética tenía varias propiedades matemáticas que la hacen interesante y que la hacen importante para el desarrollo y para el análisis después y la aplicación de otras herramientas para hacer inferencia estadística. Así que vamos a ir viendo una por una. Esto presten atención y marquen, porque esto son temas de examen, ¿sí? Una particularidad que tiene la media aritmética, fíjense, está definida solo para variables cuantitativas, ¿sí? Otro punto, la media aritmética es sensible a los valores extremos. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener un conjunto de valores, esto después vamos a hacer una pequeña demostración cuando veamos la mediana. Yo puedo tener un conjunto de valores que estén agrupados o muy juntitos unos de otros, ¿sí? Y de pronto tengo uno o dos valores que están muy alejados, muy alejados. Entonces la media, por considerar la totalidad de los valores en función a su magnitud, va a tender a desplazarse hacia los valores de mayor magnitud. Cuando eso sucede, lo que va a suceder es que al desplazarse la media, por esos dos valores de magnitud importante o valores atípicos, la media aritmética pierde representatividad respecto al conjunto de los datos. Entonces, eso hace que cuando yo trabaje con muchos datos, haga cierto análisis previo para ver si detecto algunos valores atípicos muy, muy extremos que me puedan distorsionar el cálculo de la media aritmética. ¿Por qué? Porque muchas veces ese valor es uno o dos valores de un total mucho mayor, que son valores que se pueden representar de forma muy esporádica, ¿sí? O que pueden ser resultados de algún error de tipeo,
o no, o pueden ser valores reales, pero que se den de manera muy eventual y que no representan la cotidianidad, ¿sí? En el día a día de lo que sucede. Entonces, cuando yo tengo esos valores extremos o atípicos, ahí tengo que tomar ciertas decisiones y decir, bueno, está bien, estos valores se dan en la práctica, pero ¿cada cuánto se dan? Y se dan de manera muy poco frecuente. Entonces, ¿vale tenerlos en cuenta para hacer el análisis que estoy haciendo o los puedo separar de mi conjunto de datos, no tenerlo en cuenta, ¿sí? Para el análisis y para hacer inferencia después sobre la población y analizarlos de manera aislada y hacer una referencia. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacer esa discriminación en los datos, eso se va a ver reflejado después en una mayor precisión, ¿sí? Sobre los análisis que yo haga de la población. Eso ya lo vamos a ir viendo también. Otro punto importante, fíjense en esto. La media aritmética no se puede calcular si hay un intervalo con una amplitud indeterminada. Nosotros en el ejemplo anterior vimos que el intervalo lo calculábamos y, mejor dicho, que todos los intervalos que calculamos tenían un límite inferior y un límite superior. Pero muchas veces hay análisis estadísticos que hay uno de los intervalos que no hay un límite inferior. Por lo general en el último intervalo. Muchas veces, no sé si ustedes han visto tal vez alguna estadística o algún análisis en alguna revista o en algún programa en donde están analizando opinión sobre algunos temas o hay algún análisis sobre alguna patología de salud o alguna relación a edades. Entonces van diciendo, bueno, entre los 5 y los 15 años, entre los 15 y los 25, entre los 25 y los 50, entre los 50 y los 60, más de 60. Bueno, cuando los intervalos están definidos de esa forma, que es una forma válida también de definirlo, ese más de 60 es un intervalo indefinido. Tengo un límite inferior, pero no tengo un límite superior. Al no tener un límite superior, yo no puedo trazar la marca de clase. Al no tener marca de clase, no puedo calcular una media aritmética. ¿Sí? Bien. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Otro punto importante. La media aritmética está comprendida entre los valores extremos, es decir, entre el máximo y el mínimo valor observado. Si está fuera de ese rango, quiere decir que está mal calculada. Es una forma también de corroborar el cálculo. Este es muy importante. Esta propiedad. ¿Okay? Si yo hago para cada observación la diferencia entre su valor y la media aritmética y después hago la sumatoria de todas esas diferencias, esa sumatoria es igual a 0. Es lógico, porque la media, al considerar todos los valores, al hacer la sumatoria y dividirla en el total de n, está considerando la totalidad de las observaciones. Por lo tanto, al hacer las diferencias entre el valor de cada variable con su respectiva media y hacer la sumatoria de esas diferencias, esa diferencia va a ser igual a 0, porque es como que la media, como dice este párrafo, vendría a ser el centro de gravedad de la distribución de la variable. Entonces, diferencias positivas y negativas se compensan. Por lo tanto, esa diferencia es igual a 0. Entonces, esta propiedad ténganla en presente porque es muy importante. Ahora fíjense acá. Si yo tengo todos los valores x1, x2, x3 que me conforman una muestra de mi conjunto de datos, y yo a cada valor
a cada valor de esa variable le sumo una constante K, ¿sí? Le sumo una constante K, ¿sí? La media aritmética, cuando yo calcule la media aritmética, esa media aritmética también va a estar afectada por la misma constante, ¿sí? En la misma cantidad, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? La media aritmética, ¿sí? Es susceptible a los cambios de origen. ¿Sí? La puedo desplazar, ¿sí? Desplazando una cierta cantidad de su origen, cada una de las observaciones van a estar afectadas por la misma cantidad, o viceversa. Si yo cambio el origen, de cada una de esas observaciones, la media aritmética también va a estar afectada por esa misma cantidad. Otro ejemplo, si yo cambio las unidades de medida, yo estoy trabajando con kilogramos y las quiero expresar en libras, expresando en libras la media aritmética o expresando en libras cada una de las observaciones para después calcular la media va a ser lo mismo. Bien, otro punto. ¿Qué pasa si en vez de sumar, ¿sí? En vez de sumar esa constante, se multiplica, ¿sí? Se multiplica por la misma constante K? La media aritmética también va a estar afectada o va a estar multiplicada por esa misma constante. Por lo tanto, se dice que la media aritmética queda afectada por los cambios de escala. Que la represento de esta forma. Otro punto importante es esto. Si yo tengo un conjunto Z, ¿sí? Que me representa el total de datos, y ese conjunto Z lo divido en dos partes, X e Y, y calculo la media por separado, se verifica esto. Que la media del sistema va a ser igual a la suma de las medias parciales. Esa es otra propiedad. Bueno, y de acá, bueno, estas serían las propiedades más importantes. Y de acá ya hay un ejercicio en este caso, acá está. Acá calculé la media aritmética del ejercicio 1.8, de las probetitas que medíamos la resistencia de rotura. ¿Cómo la calculé la media aritmética? Yo trabajé directamente con las marcas de clase. Voy a volver al ejercicio. Yo trabajé directamente con las marcas de clase, y ¿qué es lo que hice? Consideré que las marcas de clase son mis X sub I, y apliqué la expresión de la media aritmética, sumatoria de las frecuencias por las X sub I. Entonces hice 4, que es la frecuencia absoluta, multiplicada por 89,27, más 7 por 114,27, más 17 por 139,27, y así sucesivamente, para cada uno de los intervalos. Y eso me dio por resultado, acá está, 162,39. Bien, ahora, hace falta que, teniendo hoy por hoy los programas y la facilidad de los software, calculemos la media de esta forma, y no, esto era antes, cuando nos basábamos directamente en la tabla de frecuencia a partir de ese resumen. Facilitaba los cálculos. Hoy directamente utilizamos los datos en crudo. Directamente venimos acá, y yo le voy a poner acá promedio. ¿Sí? Fíjense, devuelve el promedio o media aritmética, ¿sí? De los argumentos. ¿Cuáles van a ser mis argumentos? Sí, la matriz que yo seleccione, ¿sí? Mi rango de valores. ¿Sí? Le doy a aceptar,
Y ahí tengo 163,164. Utilicé directamente los datos verdaderos para que hice el cálculo. Y fíjense que es sumamente sencillo. Si yo voy al InfoStat, voy a estadísticas, voy a medidas resúmenes, selecciono la variable y ahí le doy a aceptar. Y ahí tengo todas las variables, un montón de variables descriptivas que puedo seleccionar. En este caso, yo voy a seleccionar la media aritmética y el total de datos. Fíjense, 163,16. ¿Qué es lo que me da acá? 163,16. Acá me está tirando dos décima y centésima. Hay como medio. Bien. Vamos a ver si vemos estos dos temitas y cerramos lo que son medidas aritméticas. Bueno, después, la mediana. La mediana también es una medida interesante, pero difiere de la media aritmética ¿en qué? En que la mediana se posiciona en la mitad de los datos, es decir, yo voy a ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor, pero los voy a ordenar en función a su magnitud. Y la mediana va a decir, bueno, yo me voy a posicionar en la mitad de los datos, es decir, voy a contar cuántos son y en función a cuántos sean voy a dejar por encima y por debajo igual cantidad de datos. No los voy a dividir en función a la magnitud, sino lo voy a dividir en función a la cantidad de datos. La mediana no tiene en cuenta la magnitud del dato para calcular esa medida de tendencia central. Lo que tiene en cuenta es la cantidad de datos. Entonces, se fija cuál es el valor central, y ese valor central es el valor de la mediana. Entonces, en función a eso, va a ser el valor. Por lo tanto, se dice que la mediana es una medida de tendencia central en función a la posición, no en función a la magnitud. Vuelvo a repetir. Tiene en cuenta cantidad de datos. Hay 9 datos. Ya están ordenados en función a su magnitud esos 9 datos. Bueno, dejo 4 para arriba, 4 para abajo. El quinto dato es el valor de la mediana. Me fijo cuál es su magnitud de la quinta posición, ¿sí? Y si la magnitud es 189, listo. 189 es la mediana. Bien, la mediana también tiene ciertas propiedades matemáticas, pero no son tan interesantes como la de la media aritmética. Pero sí, para ciertos análisis es importante tenerla en cuenta, porque muchas veces termina siendo más representativa que la media aritmética. Entonces, para tal vez un análisis descriptivo, yo pueda tomar la mediana en vez de la media. Pero bueno, vuelvo a decir, ¿no es cierto? Cuando yo hago un análisis descriptivo, puedo escribir un libro a partir de ese análisis. Es una forma de decirlo, me refiero a que yo puedo sacar muchas conclusiones. Por ejemplo, la mediana está comprendida también entre dos valores que me definen la amplitud de mi conjunto de datos, es decir, por los valores máximos y mínimos. La mediana puede coincidir o no con alguno de los valores de los datos. La mediana no contempla todos los valores, sino, como lo que explicaba recién, en función a la cantidad. La mediana es invariante, si se disminuye el valor de una observación inferior a ella, o si aumenta el valor superior. ¿Qué quiere decir? Que si la magnitud cambia en alguno de los datos, la mediana sigue valiendo la posición en la que cae. ¿Sí? Ahora, si yo le quito datos, ahí sí va a cambiar la mediana, pero si cambia la magnitud del dato, y la mediana se va a mantener invariante, siempre y cuando la magnitud de los datos que cambian sean los valores extremos. ¿Sí? Bueno, también la mediana conserva cambios de origen y de escala. Es un estadístico resistente. ¿En qué sentido es resistente? En eso mismo que yo les dije. Yo puedo tener datos extremos, muy extremos, ¿sí? Pero como la mediana se basa para su determinación en la cantidad de datos y no en la magnitud, entonces esos datos extremos no le van a afectar.
La mediana queda definida también en distribuciones de datos son ordinales, ¿sí? Y esto es lo interesante también. Cuando yo tengo datos con cantidades pares o impares. ¿Qué pasa acá con cantidades pares o impares? Si yo tengo cantidades impares, yo sé que la mediana va a ser, si tengo 9 datos, yo sé que la mediana va a ser, una vez ordenados los 9 datos, como acá, fíjense. Vamos a verlo directamente en el ejercicio. Fíjense, yo tengo 11 observaciones. Es un valor impar de cantidad de datos. Entonces, fíjense, yo ordeno los 11 datos en función a su magnitud, que son segundos o minutos, y calculo la posición. ¿Cómo la calculo? Con n más 1 sobre 2. ¿Cuántos datos son? 11. Bueno, son 11, n es igual a 11. 11 más 1, 2 sobre 2 son 12. N más 1 son 12, sobre 2 son 6. Es la posición sexta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Acá está. Este es el valor de la mediana. Entonces, fíjense, dejo 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 12 observaciones? Y bueno, ahí ya no voy a tener un valor único, ¿sí? Como acá, que era la sexta posición. Y acá voy a tener dos valores centrales. ¿Cómo hago para calcular esas dos posiciones centrales? Y con estas dos expresiones. Por un lado voy a hacer n sobre 2, ¿sí? Que me va a dar, en este caso, si son 2, me va a dar la sexta posición, me va a dar la posición del lado izquierdo. Y la segunda posición va a ser n más 2 sobre 12, que son 14 sobre 2, es 7. Es decir, que la mediana va a estar entre la sexta y la séptima posición. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la sexta posición, esta es la séptima posición. Entonces, ¿cómo hago para determinar la mediana en este caso? Y hago un pequeño promedio. 11 más 13 sobre 2, es decir, la mediana es de 12. ¿Sí? Va a estar acá, entre estos dos. Entonces, fíjense, yo ya dejé 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Son las dos posibilidades que se pueden dar cuando yo calculo la mediana. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Ahora, ¿cómo hago para calcular la mediana? ¿Cómo hago para calcular la mediana cuando tengo datos agrupados en una tabla de frecuencia? Pueden darse dos casos. Un caso en el que yo tenga los datos simplemente agrupados, como es el caso de los discretos, en donde tengo el valor el valor que toma la variable y la frecuencia. Que ahí es sencillo. Por ejemplo, vamos a ver el primer ejercicio que vimos. Vamos a ver que está este. ¿Sí? Acá tengo los datos agrupados, ¿sí? No en intervalo, están agrupados, ¿sí? Acá tengo el valor que toma la variable. Este es el primer caso que vimos, que son datos discretos. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es la mediana? ¿Cuál es la mediana? Y es muy sencillo. Para saber cuál es el valor de la mediana, simplemente me fijo en la frecuencia acumulada y tengo que buscar la fila que contenga el 50% de los datos. Fíjense, entonces, yo hasta acá tengo el 32,5% de los datos acumulados. Y del 32,5 salto al 55. Por lo tanto, en esta fila está el 50% de los datos. Bien, la mediana es el 5. ¿Sí? Así lo defino, es más sencillo. Si no, la otra... Sí. Profe, disculpe. ¿Tiene que ser antes de 50 o pasa entre los 50? ¿No hay problema eso?
No, no hay problema, porque vos fíjate que yo hasta la anterior tengo el 32,5 y del 32,5 salto al 55. Por lo tanto, el 50% está contenido acá. ¿Sí? Y si no, fíjate, son 80 datos. Son 80 datos. ¿Sí? Son datos pares. Son 80 datos. ¿Sí? Yo hasta acá, hasta esta fila, tengo el 26. Tengo concentrado 26 datos. ¿Sí? Y de 26 salto a 44 en esta fila. ¿Sí? Entonces, casi estoy a la mitad, diga. Claro, tiene que ser la mitad, tiene 40. Entonces 40 está acá. ¿Sí? Y si no, la otra es ordenar estos 80 datos de menor a valor, de menor a mayor, y llegaría a la misma conclusión. Ahora, ¿qué pasa si los datos están ordenados por intervalo? Como en este caso de acá. Vemos este caso y ya cerramos para no cortar a la mitad. Si los datos están ordenados por intervalo, el cálculo de la mediana ya es diferente, porque yo acá perdí la representatividad del dato. El dato pasó a formar parte de un intervalo. ¿Sí? Si bien tengo la marca de clase, ¿sí? Pero en realidad estos 27 datos pasaron a estar contenidos dentro de un intervalo. Entonces acá hay una pequeña ecuación que surge a partir del histograma, ¿sí? Que no la vamos a ver, no la vamos a analizar, simplemente vamos a aplicar la expresión que es esta. Es esta. Mediana. ME se define mediana. ¿Y cómo la calcula la mediana en datos agrupados por intervalo? Bueno, primero tengo que identificar cuál es el intervalo que contiene la mediana. Hago exactamente lo mismo que hice anteriormente. Una vez que yo identifico ese intervalo, tengo que ver cuánto vale. Porque si bien yo identifiqué el intervalo, pero no sé cuál es el valor. Entonces, aplico esto. Entonces, una vez que identifique el intervalo que contiene la mediana, la expresión va a estar dada de la siguiente forma. Límite inferior del intervalo que contiene la mediana. Más n sobre 2, total de datos sobre 2, ya me sitúo en la mediana, menos la frecuencia absoluta, fíjense acá dice i menos 1 como subíndice. Los subíndices hay que interpretarlo de la siguiente forma. Cuando dice i menos 1 hace referencia a qué? Si estamos trabajando con intervalos, quiere decir que es el intervalo anterior al que contiene la mediana. Siempre el i-1 hace referencia a algo anterior, es un subíndice. Como estamos trabajando con intervalos, F mayúscula es frecuencia acumulada, subíndice i-1 quiere decir que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que contiene la mediana. Bien. Sobre F sub i, ¿sí? Fíjense, es subíndice i. ¿Qué significa el subíndice i? Hace referencia al intervalo considerado. ¿Cuál es el intervalo considerado? El intervalo que contiene la mediana. Multiplicado por C sub i. ¿Sí? La amplitud del intervalo que contiene la mediana. Y si sería un intervalo posterior al que contiene la mediana, tendría que decir como subíndice i más 1. En este caso no está. Entonces, vamos a la tablita de frecuencia. Vamos a la tablita de frecuencia que está, a ver, acá. Bien, primero tenemos que determinar cuál es el intervalo que contiene la mediana. Hacemos exactamente lo mismo. Frecuencia acumulada en tantos por ciento, y me voy fijando. Fíjense en que yo hasta acá tengo el 35% de los datos acumulados. Del 35 salto al 68. Este es el intervalo que contiene la mediana. Ya lo identifiqué. Ahora tengo que saber cuál es el valor. Entonces, límite inferior, 151,77. Más n sobre 2, 80 sobre 2, que es 40. Menos f sub i menos 1, pero de la frecuencia acumulada, o sea, 28. Este es el
la frecuencia acumulada del intervalo anterior que contiene la mediana, 28. Sobre frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana, 27. Multiplicado la amplitud, que era 25. Y ahí obtenemos la mediana. Está acá. Acá está. Acá está. 151,77, 80 sobre 2, 28 sobre 27 por 25, igual a 162,88. Y ya con eso calculamos la mediana y ya vimos todos los casos. Cuando tenemos poquitos datos, si son cantidades impares o pares, cuando tenemos datos agrupados en intervalo, datos agrupados en una tabla de frecuencia, como el primer caso, en donde no existen intervalos, sino trabajamos con la magnitud del dato real, que es el caso de los discretos, que tenemos frecuencia, y después el otro caso, que es el que acabamos de ver, en los datos agrupados por intervalo, que aplicamos esta expresión. Bien, ¿alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, ¿se entendió? Sí, sí. Bueno, perfecto, perfecto, me alegro. Así que bueno, chicos, ya tienen habilitada la plataforma, así que ya pueden descargar el material. Vayan siguiendo un poquito las clases, leyendo un poquito el material, analizando un poquito los ejercicios, y bueno, si surge alguna duda, me avisan, la charlamos un poquito en clase. Vean si pueden descargar el Infostat para ir practicando también, porque es interesante, si bien vamos a ver cosas puntuales con el Infostat, pero bueno, les puede servir a ustedes como para tener una base de algún software específico, igual que Excel. Así que bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe. Buen fin de para todos. Hasta luego. Hasta luego.